el que no conozca esta canción? ¿O alguien que no vaya a estar cantándola hoy todo el día, incluso bailándola toda la noche? No nos culpéis, luego la bailamos juntos y se nos pasa. A lo que venimos en realidad es hablaros de Bizarrap. Este es Bizarrap, que es un artista, compositor y productor que tiene apenas 24 años y que, como seguramente muchos de los que estáis aquí, estudió marketing. Y seguramente también, como muchos de los que estáis aquí, en concreto como Inés y como yo, le gusta mucho analizar cosas. De hecho, él hace análisis para toda su estrategia de negocio. Y, por ejemplo, no lanza las canciones los viernes, como hacen todos los artistas. Tiene un análisis específico y las lanza, por ejemplo, un miércoles. Y es que él no saca discos, saca temas, temazos. La canción que va a ser viral las siguientes semanas. Y no sé si os lo había dicho ya, pero basa casi toda su obra en colaboraciones. Y esta es Shakira. ¿Quién no conoce a Shakira? Artista internacional, compositora, música. Lanzó su primer año en 1991, así que tras 30 años, pues como estas jornadas, 30 años y 20 álbumes, va cosechando éxito tras éxito. Y Shakira, con esta larga trayectoria, también se ha sabido adaptar a los cambios de la industria musical. Estos últimos años, al igual que Bizarrap, basa todos sus éxitos en colaboraciones. Así que parecía que lo más natural era juntar a estos dos artistas en una colaboración. A principios de 2023 lanzan la sesión 53. En pocas horas rompe un montón de métricas de escuchas. En las primeras semanas consigue batir 4 récord Guinness. La gente se volvió loca. No sé si hay algún estudio, pero a mí me encantaría saber qué tal fue la productividad ese día en España, porque estábamos todos locos mandándonos memes. Y estos dos personajes y la pareja que han hecho son los vértices, la clave de toda estrategia de marketing. El corto plazo, el largo plazo y las sinergias. Sobre estos 3 conceptos venimos a hablar hoy. Y es que es el poder de la perspectiva el que nos hace sabios. Es como una especie de cubismo del marketing que nos permite tener una visión mucho más global. Porque solamente teniendo una visión global, solamente teniendo en cuenta todos los enfoques y cada uno de estos puntos, podemos tener una estrategia que tenga un buen balance entre el branding y el performance, que tenga un buen balance entre construir marca y tener ese impacto más en el corto plazo, más de recoger, de verlo de forma más inmediata. Y solo viéndolo como un conjunto, podemos empezar a hablar de algo que a todos nos encanta hablar, que es la eficiencia, el ROI. ¿Y qué es el ROI? Esta mañana ya hemos visto en alguna presentación el ROI. El ROI es un balance entre la contribución a las ventas que nos generan la publicidad y la inversión que hay detrás. Pero el ROI no es solo un número, hay muchos factores que están afectando a ese número. Y cuando queremos tomar decisiones en base a un ROI, debemos de entender cuál es el impacto de esos factores. Muchas veces en las planificaciones de marketing, de medios, nos centramos en la inversión, en cómo mejorar esos costes, pero un mejor coste no garantiza un mejor ROI. Hay que poner foco en esos otros factores, en los que generan lo que llamamos la eficacia de la publicidad. Hay unos factores que podemos llamar factores externos, sobre los que no podemos influir, pero que sí sabemos que tienen un impacto en el ROI. La inflación, por ejemplo, la geolocalización, son factores que no podemos hacer nada con ellos, desgraciadamente. Y hay otros factores sobre los que sí podemos actuar, sobre los que sí podemos influir, que están mucho más cercanos a los medios. Son factores como puede ser la atención, la creatividad, el alcance del medio o el media mix. Y con esta definición de ROI, teniendo presente siempre esta perspectiva global, desarrollamos un estudio llamado Comprendiendo el ROI, que presentamos junto a Clear Channel, en el que para los verticales de automoción y gran consumo hicimos un zoom en este tipo de ROI. Cuando hablamos de branding, cuando hablemos de branding en esta presentación, nos vamos a referir principalmente a esos medios que son especialistas en mensajes de marca, esos medios más tradicionales. Aunque alguna vez puedan tener algún mensaje un poco más de performance, siguen trabajando muy bien el branding. Cuando hablemos de ROI de performance, nos referiremos a estos medios más digitales, más centrados en lo que es la pura conversión.
Y partíamos por entender qué le estaba ocurriendo a la inversión. Cogimos 3 años de datos y lo que vemos es cierto trasvase de inversión de medios branding hacia medios performance. Esto lo observamos a Total Mercado, pero también lo observamos en los 2 verticales focos del estudio, en automoción y en gran consumo. Y nos preguntamos, bueno, este cambio de estrategia, esta tendencia hacia inversiones en medios más performance, ¿es una estrategia más eficiente? ¿Estaremos mejorando el ROI? Pues esta pregunta la vamos a responder un poco más tarde. Recogemos y no olvidamos esa misma pregunta que nos lanza Inés y vamos a empezar a navegar por estos 3 factores que hablábamos. Empezamos hablando del corto plazo, de qué es lo que está pasando con el corto plazo. Queremos saber si dentro de 10 años vamos a seguir escuchando a Bizarrap. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar del efecto memoria en el corto plazo, porque también en el corto plazo hay un efecto memoria. Cuando hablamos de este efecto memoria, nos estamos refiriendo a esas ventas o el KPI que midamos, digamos ventas, que es al final el más sencillo y el que más nos suele interesar, que termina la campaña y seguimos viendo de forma clara en los KPIs. No termino la campaña hoy y mañana vuelvo al nivel que tenía antes de iniciar la campaña. Este efecto memoria no es igual en todos los medios. En el gráfico de arriba tenemos como las grandes categorías. Estos medios de branding están en torno a un 60%. En las líneas podéis ver el máximo y el mínimo, el recorrido que tienen, porque no es lo mismo todos los KPIs, no es lo mismo todos los productos, no es lo mismo todos los anunciantes. Pero cogemos esa referencia de ese 60%. En el caso de exterior, que los traemos fuera porque hacernos jornadas exterior seguro que nos interesa, sería un 45%. Y para los medios más de performance no llega a un 20%, hablamos de un 18%. ¿Y qué significa, qué supone ese 60% para branding? Si miramos el gráfico que tenemos en la parte de abajo a la izquierda, lo que significa es que para recoger el efecto completo de la campaña, una vez acabada la campaña, tienen que pasar hasta 16 semanas. Las semanas siguientes nos sigue haciendo efecto, nos sigue, evidentemente no exactamente igual que la semana que estamos en campaña, pero sigue habiendo un efecto claro. Como digo, hasta 16 semanas. Las últimas quizás son más residuales, las primeras 9 todavía tienen un impacto bastante claro. ¿Qué significa si lo trasladamos al 18% que tendríamos en los medios más de performance? Ese 18%, en lugar de 16 semanas, son 9 y además prácticamente residual casi todas las semanas. Si quitas las 3 primeras, el resto es un efecto mucho más bajito y más residual, como os decíamos. Pues considerando este efecto de la publicidad en el corto plazo, vamos a contestar a la pregunta que lanzaba antes. ¿Este cambio de estrategia, ese trasvase de inversión de medios branding hacia medios performance, es más eficiente? Pues la sorpresa es que a medida que baja la inversión en medios branding, baja la eficiencia no solo de branding y de performance, de todos los medios. Baja la eficiencia global de medios. Esto ocurre a Total Mercado y también ocurre en el sector de automoción y gran consumo. Vemos cómo estos ROIs indexados, en este caso, bajan a la mitad a Total Mercado y casi a la mitad en el caso de automoción y gran consumo. Y es que esta tendencia decreciente de inversión de branding hacia performance, como digo, está penalizando la eficiencia global de medios. Así que parece claro que hay que seguir apostando por estos medios que generan más recuerdo. Hemos hablado del recuerdo de corto plazo. Y es que si hablamos de cosas que generan recuerdo, ¿quién no se acuerda aquí de Waka Waka de Shakira, verdad? Pues ahora vamos a hablar un poco también de lo que está pasando con el largo plazo. Y lo que queríamos empezar contando, queríamos compartir un pequeño resultado de un estudio que se hizo en Reino Unido, que hizo el Instituto de Profesionales de la Publicidad y el organismo de gestión de televisión, Thinkbox, en el que también se planteaban y analizaban qué pasaba con el corto y el largo plazo. Y una de sus principales conclusiones, que es la que os queríamos compartir hoy, que enlaza un poco con lo que nosotras mismas nos encontramos cuando hacemos análisis, es que cuanto mayor es el alcance del largo plazo, mayor es el efecto global en todos los medios. Y hablar de largo plazo es automáticamente hablar de venta base. ¿Qué es la venta base? El 75% en promedio de las ventas total de una marca es lo que podemos llamar venta base. Es esa inercia que tiene la marca, esa parte que no se ve afectada por acciones de marketing en el corto plazo. ¿Y qué contiene esa venta base? Pues contiene efectos de esos factores que generan largo plazo, como puede ser la publicidad, que genera un largo plazo, las métricas de salud de marca. Y cuando decimos el largo plazo de la publicidad está dentro de esa venta base, lo que queremos decir es que cuando analizamos la venta base de hoy,
está afectada por la publicidad que se ha hecho hace 2 años, en el año 2021 o en el año 2022 o incluso antes. Es decir, la venta base de hoy está afectada por la publicidad histórica. Entonces, ¿cómo podemos construir esa venta base? Pues a través de esos factores que tienen un efecto positivo en los consumidores. Uno de ellos es la publicidad. Y como decía antes Laura, cuando lanzas una campaña recoges un efecto en el corto plazo, pero también recoge ese efecto de largo plazo, que es el que ayuda a sostener y a incrementar esa venta base. Al final, la credibilidad y la robustez de una marca hoy está generada por la publicidad que se hizo años atrás. Y la mejor forma, al final, de explicar cómo se va construyendo una línea base era traeros un ejemplo. En este caso es Gran Consumo. Como ves, hay bastante histórico porque es la forma de entender cómo esos medios alimentan a la línea base. Porque, como decía Inés, los medios que me afectan a la línea base hoy no son los medios que hice hoy, son los medios que llevo hechos años anteriores. En este ejemplo hay separados como 2 grandes periodos, ¿no? De 2014 a 2019 y de 2019 en adelante. La zona como gris azulada es el efecto de los medios en el corto plazo, donde claramente se ven los picos donde hubo más inversión, donde hubo menos inversión, cuando acaba la campaña cómo va cayendo poco a poco ese efecto de memoria en el corto plazo que decíamos antes. Pero lo que nos interesa aquí es el largo plazo, la línea verde, cómo se fue construyendo. El escenario que teníamos de 2014 a 2019 eran varios años consecutivos con inversiones continuadas en medios. ¿Qué pasa con el largo plazo de los medios? Que va a la venta base, que va creciendo poco a poco. No tiene esos picos, no tiene esas variaciones que tiene el corto plazo, pero va creciendo de forma estable, va haciendo marca. ¿Qué pasa en 2019? Que hay una decisión, un cambio de estrategia y hay durante 3 años consecutivos recortes importantes en la inversión. El primer año, como es línea base, como viene afectada por el pasado, deja de crecer, pero se estanca. El año 0 nadie piensa que es una mala decisión respecto a la línea base, porque lo ves estable, parecido. Pero a partir de año y medio, 2 años, empieza a decrecer. Y empieza a decrecer a mucha mayor velocidad que se iba construyendo. Es decir, cuando queramos recuperar ese nivel de línea base a través de los medios, el esfuerzo no va a ser de 2 años, quizás sea de 4 o 5. Y estamos hablando del largo plazo y vamos a entender entonces esta estrategia, este cambio de inversión en medios branding hacia performance. ¿Qué está ocurriendo entonces con el largo plazo? Antes veíamos cómo estaba afectado el ROI en el corto plazo, la eficiencia general total de los medios. Cuando hablamos del largo plazo, lo primero que hay que entender es ese multiplicador, por cuánto se me multiplican las ventas en el corto plazo para obtener el impacto global, para poder contestar a esa pregunta que nos hacíamos antes a nivel total. En el caso de los medios branding, lo que vemos es que ese multiplicador es en promedio 1.7, por cuánto se me multiplica ese efecto de corto plazo, y en el caso de los medios performance, 1.3. Es decir, en media, los medios branding generan un 30% más de largo plazo. Y con esto en mente, ¿qué ocurre con esta eficiencia? ¿Qué ocurre con el largo plazo cuando entendemos ya que hay que aplicar ese factor para obtener el largo plazo de la publicidad? ¿Qué ocurre con la eficiencia de los medios? Pues vuelve a ocurrir un poco lo mismo. Lo que vemos es que cae la eficiencia global de los medios a total mercado y en automoción y gran consumo. Es decir, que ese trasvase de inversión de medios branding hacia performance está penalizando la eficiencia en el corto plazo y está penalizando la eficiencia en el largo plazo. Está impactando la venta base. Y ya como tercer punto de los 3 puntos que veíamos clave de los que queríamos hablaros hoy, pues la sesión 53 con la que empezamos, las sinergias. Lo que quisimos analizar aquí fue qué pasa con otros medios que no son exterior cuando tienen campaña con exterior y cuando no tienen campaña con exterior. Lo vimos en diferentes medios y con diferentes métricas y vamos a empezar por lo que pasa con la tele cuando tenemos campaña simultáneamente con exterior y cuando no tenemos esa colaboración de exterior, ¿no? Cuando tiran solo por el mensaje. Pues lo que veíamos es que la propia contribución de la tele era un 35% más alta cuando simultáneamente había exterior respecto a cuando estaban sin esta ayuda, este apoyo del mensaje de la campaña en el medio exterior. En el caso de automoción pasaba un 34% y en el gran consumo un 86%. Y quisimos también entender cuál es el impacto en medios digitales. Y lo que vemos es que el CTR, ese porcentaje de clics de impresiones,
Mejora un 18% en el caso de display en aquellas semanas en las que el display se lanza a la vez que una campaña exterior o que una campaña exterior se ejecuta a la vez que el display, que vemos que en el caso de automoción este CTR aumenta a un 46%. Vemos como en el vídeo online también se mejora el CTR un 45%, en el caso de social un 2%, en el caso de programmatic un 7%. Es decir, que exterior también ayuda a mejorar esas métricas digitales. Y por recoger un poco a modo de resumen y por volver a lo más simple, a lo más fácil, a lo más básico, a lo que vimos millones de veces, a veces simplemente con no olvidar un funnel de conversión y pensar que hay que alimentar la parte alta, que hay que construir marca para que llegue algo abajo que convertir, y simplemente pensar que es muy importante tener ventas hoy, pero que también es muy importante no olvidar que hoy tenemos la capacidad de construir ventas para mañana. Y resumiendo los 3 puntos que hemos recorrido hoy, cuando hablamos del corto plazo, veíamos como esa eficiencia de los medios se veía penalizada en estrategias de pasar inversión de branding hacia medios performance. La importancia para las marcas de construir largo plazo, de construir esa venta base. Cuanto más amplio es el alcance de largo plazo, más amplios son los efectos que conseguimos. Y aprovechar esas sinergias que se producen entre los medios para crear planes mucho más eficientes. Hemos visto en este caso cómo el medio exterior es la pareja perfecta y tiene un papel determinante, pero animamos a trabajar esos planes de manera conjunta. Y esto es todo. Muchísimas gracias.